Boletín Oficial del Estado. Legislación consolidada. Página 239. Presupuestario lo necesario para cubrir el coste neto de la ejecución de las obligaciones de servicio público. El importe del coste neto se actualizará anualmente, será revisado por la Comisión de Control del SIEC, que encargará a un auditor o empresa auditora independiente la tarea de fiscalización, revisión y control del SIEC. 4. El Gobierno, a propuesta del Ministerio de la Presidencia y para las administraciones territoriales, informará a las Cortes Generales, y dictará las disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución de esta disposición y, en particular, para establecer las obligaciones asociadas a la función de servicio público y las modalidades para el cálculo de la correspondiente compensación. Disposición adicional 54. Régimen aplicable a los contratos celebrados por los agentes públicos del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación. Atendiendo a la singular naturaleza de su actividad, como excepción al límite previsto en el artículo 118 de esta ley, tendrán en todo caso la consideración de contratos menores los contratos de suministro o de servicios de valor estimado inferior o igual a 50.000 euros que se celebren por los agentes públicos del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación, siempre que no vayan destinados a servicios generales y de infraestructura del órgano de contratación. A estos efectos, se entienden comprendidos entre los agentes públicos del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación, en los términos establecidos en la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la ciencia, la tecnología y la innovación, las universidades públicas, los organismos públicos de investigación, fundaciones, consorcios y demás agentes de ejecución de la Administración General del Estado, los organismos y entidades de investigación similares a los anteriores dependientes de otras administraciones públicas, las fundaciones de investigación biomédica, y los centros, instituciones y consorcios del Sistema Nacional de Salud. En los contratos menores que se celebren por los agentes públicos del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación, la tramitación del expediente exigirá la emisión de un informe del órgano de contratación justificando de manera motivada la necesidad del contrato y que no se está alterando su objeto con el fin de evitar la aplicación de los umbrales aplicables a los mismos. Lo dispuesto en el párrafo anterior no será de aplicación en aquellos contratos cuyo pago se verifique a través del sistema de anticipos de caja fija u otro similar para realizar pagos menores, siempre y cuando el valor estimado del contrato no exceda de 5.000 euros. Disposición adicional 55. Régimen jurídico de Ulleras del Norte. Sociedad Anónima, SME, UNOSA, y sus filiales y la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, como medios propios y servicios técnicos. 1. La empresa pública estatal Ulleras del Norte Sociedad Anónima, SME, UNOSA, y sus filiales podrán tener la consideración de medios propios personificados y servicios técnicos de la Administración General del Estado, de las entidades del sector público estatal que tengan la condición de poder adjudicador, del Principado de Asturias y de las demás comunidades autónomas siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el punto 2 grado de la letra D del apartado 2 del artículo 32 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, y en las letras A y B, del apartado 4 del citado artículo, y estarán obligadas a realizar, con carácter exclusivo, los trabajos que estos les encomienden en las materias señaladas en el apartado 3 de la presente disposición adicional, sin perjuicio de la aplicación en su caso de lo dispuesto en el apartado 5 de dicho precepto. Asimismo, UNOSA y sus filiales podrán tener la consideración de medios propios personificados y servicios técnicos de las entidades pertenecientes al sector público que no tengan la consideración de poder adjudicador y sean dependientes de algunas de las administraciones citadas en el párrafo anterior, pudiendo recibir encargos de las mismas, siempre que se cumplan los requisitos que establece el artículo 33 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre. 2.
El capital social de UNOSA y de sus filiales será íntegramente de titularidad pública. Boletín Oficial del Estado. Legislación consolidada. Página 240. Las entidades del sector público estatal y las comunidades autónomas deberán participar en el capital de UNOSA mediante la adquisición de acciones, y solo podrán enajenar las acciones que adquieran a favor de la Administración General del Estado o de organismos y entidades vinculadas o dependientes de aquella. 3. UNOSA y sus filiales podrán prestar, por encargo de las entidades del sector público, de las que sean medio propio o servicio técnico, las siguientes actividades. A. La realización de todo tipo de proyectos, obras, trabajos y prestación de servicios de desarrollo de actuaciones de restauración, incluyendo la restauración forestal o silvícola y el saneamiento atmosférico, de zonas degradadas y espacios afectados a causa de la actividad minera o como consecuencia del cierre ordenado de minas subterráneas o de la restauración de explotaciones a cielo abierto. B. La realización de proyectos, obras o servicios orientados a la creación o rehabilitación de dotaciones o infraestructuras que permitan el desarrollo alternativo y medioambientalmente sostenible de las zonas recuperadas, así como los que resulten necesarios para el mejor uso y gestión de los recursos naturales afectados por las actividades mineras o para potenciar la reactivación económica y el desarrollo alternativo de las zonas afectadas por el ajuste de la minería del carbón. C. La recogida, transporte, eliminación, almacenamiento, transformación, mejora, revalorización y gestión de escombreras, productos, subproductos y residuos provenientes del cierre de las minas o de las actividades de regeneración, incluyendo la mejora de las instalaciones de canalización, depuración y regeneración de aguas residuales. D. La promoción, investigación, desarrollo, innovación y adaptación de nuevas técnicas, equipos, sistemas o procesos destinados a la regeneración o recuperación de las zonas degradadas por la minería del carbón. 4. En lo no previsto en los apartados anteriores se estará a los términos previstos en los artículos 32 y 33 de la Ley 9/2007, de 8 de noviembre. 5. La FNMTRCM, que en todo caso tendrá la consideración de entidad público empresarial y se regirá por lo establecido en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, para este tipo de organismos públicos, actuará como medio propio personificado de los poderes adjudicadores pertenecientes a los sectores públicos estatales, autonómicos o locales, siempre que se cumplan los requisitos previstos en el artículo 32 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, para cada caso. Adicionalmente, la persona titular del Ministerio de Hacienda, en los supuestos y con el alcance subjetivo que determine, podrá realizarle encargos de forma centralizada a favor de aquellos entes, organismos y entidades para los que la FNMTRCM sea medio propio conforme a las previsiones de la citada Ley 9/2017. Estos encargos se financiarán conforme a lo previsto en la disposición adicional 11ª de la Ley 36/2014. De 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2015 y en la disposición adicional 23ª de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. Disposición transitoria primera. Expedientes iniciados y contratos adjudicados con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley. 1. Los expedientes de contratación iniciados antes de la entrada en vigor de esta ley se regirán por la normativa anterior. A estos efectos se entenderá que los expedientes de contratación han sido iniciados si se hubiera publicado la correspondiente convocatoria del procedimiento de adjudicación del contrato. En el caso de procedimientos negociados sin publicidad, para determinar el momento de iniciación se tomará en cuenta la fecha de aprobación de los pliegos. 2. Los contratos administrativos adjudicados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley se regirán, en cuanto a sus efectos, cumplimiento y extinción, incluida su modificación, duración y régimen de prórrogas, por la normativa anterior. 3. La presente ley será de aplicación a los acuerdos de rescate y a los encargos que se
realicen con posterioridad a su entrada en vigor. Deberá entenderse que un encargo sea realizado cuando haya sido objeto de la correspondiente formalización documental. 4. Las revisiones de oficio y los procedimientos de recurso iniciados al amparo de los artículos 34 y 40, respectivamente, del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector. Boletín Oficial del Estado. Legislación consolidada. Página 241. Público, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, seguirán tramitándose hasta su resolución con arreglo al mismo. En los expedientes de contratación iniciados antes de la entrada en vigor de esta ley, podrá interponerse el recurso previsto en el artículo 44 contra actos susceptibles de ser recurridos en esta vía, siempre que se hayan dictado con posterioridad a su entrada en vigor. 5. Los contratos basados en acuerdos marco o en sistemas dinámicos de adquisición se regirán por la normativa aplicable a estos. 6. Los pliegos de cláusulas administrativas generales que a la entrada en vigor de la presente ley ya se encontrarán aprobados por las comunidades autónomas, dispondrán de un plazo de 6 meses para su adaptación a lo previsto en el apartado 2 del artículo 121. Disposición transitoria segunda. Determinación de cuantías por los departamentos ministeriales respecto de las entidades que tengan la consideración de poder adjudicador y que estén adscritos a los primeros. Hasta el momento en que los secretarios de Estado, o en su defecto, los titulares de los departamentos ministeriales fijen la cuantía para la autorización establecida en el apartado 5 del artículo 324 será de aplicación la cantidad, calculada de conformidad con el artículo 101. De 900.000 euros. Disposición transitoria tercera. Inscripción en el registro de licitadores en el procedimiento abierto simplificado del artículo 159. Hasta que transcurran 6 meses de la entrada en vigor de la presente ley y resulte exigible, por tanto, la obligación establecida para el procedimiento abierto simplificado en la letra A, del apartado 4 del artículo 159, de estar inscrito en el registro oficial de licitadores y empresas clasificadas o registro equivalente, la acreditación de la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar se realizará en la forma establecida con carácter general. Disposición transitoria cuarta. Estatutos de los medios propios personificados. Hasta que transcurran 6 meses de la entrada en vigor de la presente ley y resulte exigible, por tanto, las obligaciones establecidas en el artículo 32.2.d, respecto al contenido de los estatutos de las entidades que ostenten la condición de medio propio personificado. Estas seguirán actuando con sus estatutos vigentes siempre y cuando cumplan con lo establecido en las letras A, B y C del apartado 2 del artículo 32. Disposición transitoria quinta. Instrucciones internas de contratación. Los entes a los que se refiere el título tercero deberán adaptar sus instrucciones internas de contratación a lo establecido en los artículos 318 y 321 en el plazo máximo de 4 meses desde la entrada en vigor de la presente ley. Hasta entonces, seguirán contratando de conformidad con sus instrucciones vigentes, siempre que no contradigan lo establecido en los citados artículos. Disposición derogatoria. Derogación normativa. Queda derogado el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre, así como cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en la presente ley. Disposición final primera. Títulos competenciales. 1. El artículo 27 se dicta al amparo de la regla 6. Indicador ordinal femenino del artículo 149.1 de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia sobre legislación procesal, sin perjuicio de las necesarias especialidades que en este orden se deriven de las particularidades del derecho sustantivo de las comunidades autónomas. 2. Los artículos que se indican a continuación se dictan al amparo de las competencias exclusivas que corresponden al Estado para dictar la legislación civil y mercantil en virtud de Boletín Oficial del Estado.
Legislación consolidada. Página 242. Lo dispuesto en el artículo 149.1.6. Indicador ordinal femenino y 8. Indicador ordinal femenino de la Constitución, artículo 271.1, artículo 272.1 y 2. Artículo 273.1, artículo 274, artículo 275 y artículo 276. 3. El apartado 3 del artículo 347 constituye legislación básica y se dicta al amparo de él. Artículo 149.1.18 de la Constitución en materia de bases del régimen jurídico de las administraciones públicas. Por su parte, los restantes artículos de la presente ley constituyen legislación básica dictada al amparo del artículo 149.1.18. Indicador ordinal femenino de la Constitución en materia de legislación básica sobre contratos y concesiones administrativas y, en consecuencia, son de aplicación general a todas las administraciones públicas y organismos y entidades dependientes de ellas. No obstante, no tendrán carácter básico los siguientes artículos o partes de los mismos. Letra A, del apartado 1 del artículo 21, letra A, del apartado 1 del artículo 22, artículo 30, la letra C, del apartado 6 del artículo 32, artículos 45 y 46.1 a 46.3, artículo 69.3, artículo 71.1.f. Artículo 76, artículo 83, artículo 95, artículo 104, artículo 105, párrafo segundo del apartado 1. Del artículo 107, segundo párrafo del apartado 3 y apartado 5 del artículo 116, artículo 118.4. Letras A y C, del apartado 2 del artículo 119, letra B, del artículo 120.1, apartado 1 del artículo 121, apartados 5, 6 y 7 del artículo 122, artículos 123 y 124, cuarto párrafo del apartado 4 del artículo 149, artículo 153, apartado 2 del artículo 154, artículo 191.2, artículo 192.2 y 3, artículo 193.2 a 5, artículo 194, apartados 2 y 5 del artículo 212, apartado 8 del artículo 215, artículo 228, apartados 1, 2, 5, el párrafo segundo del apartado 6, y apartados 7 y 8 del artículo 229, artículo 230, apartados 1.e, y 4 del artículo 233, artículo 234, artículo 235, artículo 236, artículo 237, artículo 238.2, artículo 240, apartado 1 del artículo 241, el apartado 4, salvo la previsión de la letra B, del primer párrafo y el segundo párrafo, y 5 del artículo 242, artículo 243, artículo 253, artículo 256, artículo 260, apartados 2 y 3 del artículo 263, artículo 266, apartado 5 del artículo 267, artículo 268, artículo 272.6, artículo 273.2. Artículo 294.b, artículo 298, apartados 2 y 3 del artículo 300, artículo 302, artículo 303. Artículo 304, artículo 305, apartados 2 y 3 del artículo 307, apartados 2 y 3 del artículo 313. Apartados 3, 4, 5 y 6 del artículo 314, artículo 315, artículo 323, artículo 324, artículo 325. Artículos 326 y 327, artículo 328, salvo el apartado 4, artículo 335.4, apartados 1, 2 y 7 del artículo 347, letra A, y segundo párrafo de la letra F,
del apartado 1 de la disposición adicional. Primera, el párrafo tercero, apartado 1, de la disposición adicional cuarta, disposición adicional decimocuarta, disposición adicional decimonovena, disposición adicional vigésima. Disposición adicional vigésima cuarta, disposición adicional vigésima novena, disposición adicional trigésima, disposición transitoria primera, disposición final séptima, y disposición final octava. A los mismos efectos previstos en el párrafo anterior tendrán la consideración de mínimas las exigencias que para los contratos menores se establecen en el artículo 118.1 y tendrán la consideración de máximos los siguientes porcentajes, cuantías o plazos. El porcentaje del 3% del artículo 106.2. El porcentaje del 5% del artículo 107.1 y 2. Las cuantías del artículo 131.4. Los plazos de un mes establecidos en los apartados 2 y 4 del artículo 210. 4. Las previsiones de esta ley serán de aplicación a las comunidades autónomas de acuerdo con lo establecido en los apartados 1, 2 y 3 anteriores, sin perjuicio de las posiciones singulares que en materia de sistema institucional, y en lo que respecta a las competencias exclusivas y compartidas, en materia de función pública y de organización, en cada caso resulten de aplicación en virtud de lo dispuesto en la Constitución española y en los estatutos de autonomía. Disposición final segunda. Comunidad Foral de Navarra. En virtud de su régimen foral, la aplicación a la Comunidad Foral de Navarra de lo dispuesto en esta ley se llevará a cabo sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley Orgánica 13.982, de 10 de agosto, de reintegración y amejoramiento del régimen foral de Navarra. Boletín Oficial del Estado. Legislación consolidada. Página 243. Disposición final tercera. Comunidad Autónoma del País Vasco. En virtud de su régimen foral, la aplicación a la Comunidad Autónoma del País Vasco de lo dispuesto en esta ley se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 12/2002, de 23 de mayo, por la que se aprueba el concierto económico vasco de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Disposición final cuarta. Normas aplicables a los procedimientos regulados en esta ley y a los medios propios personificados. 1. Los procedimientos regulados en esta ley se regirán, en primer término, por los preceptos contenidos en ella y en sus normas de desarrollo y, subsidiariamente, por los establecidos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, y en sus normas complementarias. 2. En todo caso, en los procedimientos iniciados a solicitud de un interesado para los que no se establezca específicamente otra cosa y que tengan por objeto o se refieran a la reclamación de cantidades, al ejercicio de prerrogativas administrativas o a cualquier otra cuestión relativa a la ejecución, cumplimiento o extinción de un contrato administrativo, una vez transcurrido el plazo previsto para su resolución sin haberse notificado esta, el interesado podrá considerar desestimada su solicitud por silencio administrativo, sin perjuicio de la subsistencia de la obligación de resolver. 3. En relación con el régimen jurídico de los medios propios personificados, en lo no previsto en la presente ley, resultará de aplicación lo establecido en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público. Disposición final quinta. Incorporación de derecho comunitario. Mediante la presente ley se incorpora al ordenamiento jurídico la Directiva 2014/24/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública, y por la que se deroga la Directiva 2004/18/C, así como la Directiva 2014/23/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la adjudicación de contratos de concesión, sin perjuicio de lo incorporado respecto a esta última directiva a través de la Ley sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales. Disposición final sexta.
Habilitación normativa en materia de uso de medios electrónicos, informáticos o telemáticos, y uso de factura electrónica. 1. Se autoriza al Ministro de Hacienda y Función Pública para aprobar, previo dictamen del Consejo de Estado, las normas de desarrollo de la disposición adicional 16ª que puedan ser necesarias para hacer plenamente efectivo el uso de medios electrónicos, informáticos o telemáticos en los procedimientos regulados en esta ley. 2. Igualmente, el Ministro de Hacienda y Función Pública, mediante orden, definirá las especificaciones técnicas de las comunicaciones de datos que deban efectuarse en cumplimiento de la presente ley y establecerá los modelos que deban utilizarse. 3. El Consejo de Ministros, a propuesta de los ministros de Hacienda y Función Pública y de Energía, Turismo y Agenda Digital, adoptará las medidas necesarias para facilitar la emisión de facturas electrónicas por las personas y entidades que contraten con el sector público estatal, garantizando la gratuidad de los servicios de apoyo que se establezcan para las empresas cuya cifra de negocios en el año inmediatamente anterior y para el conjunto de sus actividades sea inferior al umbral que se fije en la orden a que se refiere el párrafo anterior. Disposición final séptima. Fomento de la celebración de negocios y contratos en materia de investigación, desarrollo e innovación. Mediante acuerdo de ministros podrán reservarse fondos destinados a la financiación de negocios y contratos relacionados con el ámbito de la investigación, el desarrollo y la innovación a los que se refiere el artículo 8. Boletín Oficial del Estado. Legislación consolidada. Página 244. Disposición final octava. Desarrollo reglamentario. El Gobierno, en el ámbito de sus competencias, podrá dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y aplicación de lo establecido en esta ley. Disposición final novena. Modificación de la Ley 8.989, de 13 de abril, del régimen jurídico de las tasas y los precios públicos. Se añade una nueva letra C, al artículo 2 de la Ley 8.989, de 13 de abril, del régimen jurídico de las tasas y los precios públicos, con la siguiente redacción. C. Las tarifas que abonen los usuarios por la utilización de la obra o por la prestación del servicio a los concesionarios de obras y de servicios conforme a la legislación de contratos del sector público, que son prestaciones patrimoniales de carácter público no tributarias. Disposición final décima. Modificación de la Ley 37.992, de 28 de diciembre, del impuesto sobre el valor añadido. Se introducen las siguientes modificaciones en la Ley 37.992, de 28 de diciembre, del impuesto sobre el valor añadido. 1. Se modifica el número 8. Indicador ordinal masculino del artículo 7, que queda redactado de la siguiente forma. 8. Indicador ordinal masculino A. Las entregas de bienes y prestaciones de servicio realizadas directamente por las administraciones públicas, así como las entidades a las que se refieren los apartados C y D, de este número, sin contraprestación o mediante contraprestación de naturaleza tributaria. B. A estos efectos se considerarán administraciones públicas. A. La Administración General del Estado, las administraciones de las comunidades autónomas y las entidades que integran la administración local. B. Las entidades gestoras y los servicios comunes de la seguridad social. C. Los organismos autónomos, las universidades públicas y las agencias estatales. D. Cualesquiera entidad de derecho público con personalidad jurídica propia, dependiente de las anteriores que, con independencia funcional o con una especial autonomía reconocida por la ley, tengan atribuidas funciones de regulación o control de carácter externo sobre un determinado sector o actividad. No tendrán la consideración de administraciones públicas las entidades públicas, empresariales estatales y los organismos asimilados dependientes de las comunidades autónomas y entidades locales. C. No estarán sujetos al impuesto los servicios prestados en virtud de los encargos ejecutados por los entes, organismos y entidades del sector público que ostenten,
de conformidad con lo establecido en el artículo 32 de la Ley de Contratos del Sector Público, la condición de medio propio personificado del poder adjudicador, que haya ordenado el encargo, en los términos establecidos en el referido artículo 32. D. Asimismo, no estarán sujetos al impuesto los servicios prestados por cualesquiera entes, organismos o entidades del sector público, en los términos a que se refiere el artículo 3.1 de la Ley de Contratos del Sector Público, a favor de las administraciones públicas de la que dependan o de otra íntegramente dependiente de estas, cuando dichas administraciones públicas ostenten la titularidad íntegra de los mismos. La no consideración como operaciones sujetas al impuesto que establecen los dos apartados C y D anteriores será igualmente aplicable a los servicios prestados entre las entidades a las que se refieren los mismos, íntegramente dependientes de la misma administración pública. En todo caso, estarán sujetas al impuesto las entregas de bienes y prestaciones de servicios que las administraciones, entes, organismos y entidades. Boletín Oficial del Estado. Legislación consolidada. Página 245. Del sector público realicen en el ejercicio de las actividades que a continuación se relacionan. A. Telecomunicaciones. B. Distribución de agua, gas, calor, frío, energía eléctrica y demás modalidades de energía. C. Transportes de personas y bienes. D. Servicios portuarios y aeroportuarios y explotación de infraestructuras ferroviarias incluyendo, a estos efectos, las concesiones y autorizaciones exceptuadas de la no sujeción del impuesto por el número 9. Indicador ordinal masculino siguiente. Obtención, fabricación o transformación de productos para su transmisión posterior. Intervención sobre productos agropecuarios dirigida a la regulación del mercado de estos productos. G'. Explotación de ferias y de exposiciones de carácter comercial. H'. Almacenaje y depósito. Y, las de oficinas comerciales de publicidad. J'. Explotación de cantinas y comedores de empresas, economatos, cooperativas y establecimientos similares. K'. Las de agencias de viajes. L'. Las comerciales o mercantiles de los entes públicos de radio y televisión, incluidas las relativas a la cesión del uso de sus instalaciones. M'. Las de matadero. 2. Se modifica el número 3. Indicador ordinal masculino del apartado 2 del artículo 78, que queda redactado de la siguiente forma. 78. 2.3. Indicador ordinal masculino. Las subvenciones vinculadas directamente al precio de las operaciones sujetas al impuesto se considerarán vinculadas directamente al precio de las operaciones sujetas al impuesto. Las subvenciones establecidas en función del número de unidades entregadas o del volumen de los servicios prestados cuando se determinen con anterioridad a la realización de la operación. No obstante, no se considerarán subvenciones vinculadas al precio ni integran en ningún caso el importe de la contraprestación a que se refiere el apartado 1 del presente artículo. Las aportaciones dinerarias, sea cual sea su denominación, que las administraciones públicas realicen para financiar a. La gestión de servicios públicos o de fomento de la cultura en los que no exista una distorsión significativa de la competencia, sea cual sea su forma de gestión. B. Actividades de interés general cuando sus destinatarios no sean identificables y no satisfagan contraprestación alguna. 3. Se modifica el apartado 5 del artículo 93 que queda redactado de la siguiente forma. 93. 5. Los sujetos pasivos que realicen conjuntamente operaciones sujetas al impuesto y operaciones no sujetas por aplicación de lo establecido en el artículo 7.8. Indicador ordinal masculino de esta ley podrán deducir las cuotas soportadas por la adquisición de bienes y servicios destinados de forma simultánea a la realización de unas y otras operaciones en función de un criterio razonable y homogéneo de imputación de las
cuotas correspondientes a los bienes y servicios utilizados para el desarrollo de las operaciones sujetas al impuesto, incluyéndose, a estos efectos, las operaciones a que se refiere el artículo 94.1.2. Indicador ordinal masculino de esta ley. Este criterio deberá ser mantenido en el tiempo salvo que por causas razonables haya de procederse a su modificación. A estos efectos, podrá atenderse a la proporción que represente el importe total, excluido el impuesto sobre el valor añadido, determinado para cada año natural, de las entregas de bienes y prestaciones de servicios de las operaciones sujetas al Boletín Oficial del Estado. Legislación consolidada. Página 246. Impuesto, respecto del total de ingresos que obtenga el sujeto pasivo en cada año natural por el conjunto de su actividad. El cálculo resultante de la aplicación de dicho criterio se podrá determinar provisionalmente atendiendo a los datos del año natural precedente, sin perjuicio de la regularización que proceda a final de cada año. No obstante lo anterior, no serán deducibles en proporción alguna las cuotas soportadas o satisfechas por las adquisiciones o importaciones de bienes o servicios destinados, exclusivamente, a la realización de las operaciones no sujetas a que se refiere el artículo 7.8. Indicador ordinal masculino de esta ley. Las deducciones establecidas en este apartado se ajustarán también a las condiciones y requisitos previstos en el capítulo 1 del título billi de esta ley y, en particular, los que se refieren a la regla de prorrata. Lo previsto en este apartado no será de aplicación a las actividades de gestión de servicios públicos en las condiciones señaladas en la letra A, del artículo 78.2.3. Indicador ordinal masculino de esta ley. 4. Se suprime el número 4. Indicador ordinal masculino del apartado 3 del artículo 78. Disposición final 11ª. Modificación de la disposición adicional primera de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. La disposición adicional primera de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, queda redactada en los siguientes términos. Disposición adicional primera. Prestaciones patrimoniales de carácter público. 1. Son prestaciones patrimoniales de carácter público aquellas a las que se refiere el artículo 31.3 de la Constitución que se exigen con carácter coactivo. 2. Las prestaciones patrimoniales de carácter público citadas en el apartado anterior podrán tener carácter tributario o no tributario. Tendrán la consideración de tributarias las prestaciones mencionadas en el apartado 1 que tengan la consideración de tasas, contribuciones especiales e impuestos a las que se refiere el artículo 2 de esta ley. Serán prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario las demás prestaciones que exigidas coactivamente respondan a fines de interés general. En particular, se considerarán prestaciones patrimoniales de carácter público no tributarias aquellas que teniendo tal consideración se exijan por prestación de un servicio gestionado de forma directa mediante personificación privada o mediante gestión indirecta. En concreto, tendrán tal consideración aquellas exigidas por la explotación de obras o la prestación de servicios, en régimen de concesión o sociedades de economía mixta, entidades públicas empresariales, sociedades de capital íntegramente público y demás fórmulas de derecho privado. Disposición final 12ª. Modificación del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. Se modifica el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, añadiéndose un nuevo apartado 6 al artículo 20, en los siguientes términos. 6. Las contraprestaciones económicas establecidas coactivamente que se perciban por la prestación de los servicios públicos a que se refiere el apartado 4 de este artículo, realizada de forma directa mediante personificación privada o mediante gestión indirecta, tendrán la condición de prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario conforme a lo previsto en el artículo 31.3 de la Constitución.
En concreto, tendrán tal consideración aquellas exigidas por la explotación de obras o la prestación de servicios, en régimen de concesión, sociedades de economía mixta, entidades públicas empresariales, sociedades de capital íntegramente público y demás fórmulas de derecho privado. Boletín Oficial del Estado. Legislación consolidada. Página 247. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 103 de la Ley de Contratos del Sector Público, las contraprestaciones económicas a que se refiere este apartado se regularán mediante ordenanza. Durante el procedimiento de aprobación de dicha ordenanza, las entidades locales solicitarán informe preceptivo de aquellas administraciones públicas a las que el ordenamiento jurídico les atribuyera alguna facultad de intervención sobre las mismas. Disposición final 13ª. Modificación de la Ley 37/2007, de 16 de noviembre. Sobre reutilización de la información del sector público. Se modifica la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público en los siguientes términos. 1. El artículo 2 queda redactado como sigue. Artículo 2. Ámbito subjetivo de aplicación. 1. La presente ley se aplica al sector público que comprende a. La Administración General del Estado. b. Las administraciones de las comunidades autónomas. c. Las entidades que integran la administración local. d. El sector público institucional. 2. El sector público institucional se integra por a. Cualesquiera organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de las administraciones públicas. b. Las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las administraciones públicas que quedarán sujetas a lo dispuesto en las normas de esta ley que específicamente se refieran a las mismas, y en todo caso, cuando ejerzan potestades administrativas. c. Las universidades públicas que se regirán por su normativa específica y supletoriamente por las previsiones de la presente ley. 3. Tienen la consideración de administraciones públicas la Administración General del Estado, las administraciones de las comunidades autónomas, las entidades que integran la administración local, así como los organismos públicos y entidades de derecho público previstos en la letra A, del apartado 2. 2. Se modifica el artículo 3.2 que queda redactado como sigue. La presente ley se aplicará a los documentos elaborados o custodiados por las administraciones y organismos del sector público. 3. Se modifica el artículo 7.1 en los siguientes términos. Podrá aplicarse una tarifa por el suministro de documentos para su reutilización, en las condiciones previstas en la normativa estatal vigente o, en su caso, en la normativa que resulte de aplicación en el ámbito autonómico o local, limitándose la misma a los costes marginales en que se incurra para su reproducción, puesta a disposición y difusión. En caso de que una administración u organismo del sector público reutilice los documentos como base para actividades comerciales ajenas a las funciones propias que tenga atribuidas, deberán aplicarse a la entrega de documentos para dichas actividades las mismas tasas o precios públicos y condiciones que se apliquen a los demás usuarios. 4. Se modifica el artículo 7.6, que queda redactado como sigue. Las administraciones y organismos del sector público publicarán por medios electrónicos, siempre que sea posible y apropiado, las tarifas fijadas para la reutilización de documentos que estén en poder de organismos del sector público. Boletín Oficial del Estado. Legislación consolidada. Página 248. Así como las condiciones aplicables y el importe real de los mismos, incluida la base de cálculo utilizada. En el resto de los casos en que se aplique una tarifa, el organismo del sector público de que se trate indicará por adelantado qué factores se tendrán en cuenta para el cálculo de la misma. Cuando se solicite, dicho organismo también indicará cómo se ha calculado esa tarifa en relación con la solicitud de reutilización concreta. Disposición final 14. Modificación del texto refundido de la Ley General de
Derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre. Se añade un apartado 4 al artículo 43 del texto refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre. 4. Tendrán la consideración de centros especiales de empleo de iniciativa social aquellos que cumpliendo los requisitos que se establecen en los apartados 1. Indicador ordinal masculino y 2. Indicador ordinal masculino de este artículo son promovidos y participados en más de un 50%. Directa o indirectamente, por una o varias entidades, ya sean públicas o privadas, que no tengan ánimo de lucro o que tengan reconocido su carácter social en sus estatutos, ya sean asociaciones, fundaciones, corporaciones de derecho público, cooperativas de iniciativa social u otras entidades de la economía social, así como también aquellos cuya titularidad corresponde a sociedades mercantiles en las que la mayoría de su capital social sea propiedad de alguna de las entidades señaladas anteriormente, ya sea de forma directa o bien indirecta a través del concepto de sociedad dominante regulado en el artículo 42 del Código de Comercio, y siempre que en todos los casos en sus estatutos o en acuerdo social se obliguen a la reinversión íntegra de sus beneficios para creación de oportunidades de empleo para personas con discapacidad y la mejora continua de su competitividad y de su actividad de economía social, teniendo en todo caso la facultad de optar por reinvertirlos en el propio centro especial de empleo o en otros centros especiales de empleo de iniciativa social. Disposición final 15. Modificación de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público. Se modifica la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, que queda redactada como sigue. 1. El segundo párrafo del apartado 1 del artículo 82, que queda redactado en los siguientes términos. La integración y gestión de dicho inventario y su publicación dependerá de la intervención general de la Administración del Estado. 2. El último párrafo del apartado 2 del artículo 84, que queda redactado en los siguientes términos. Lo dispuesto en este apartado no será de aplicación a la participación del Estado en organismos internacionales o entidades de ámbito supranacional, ni a la participación en los organismos de normalización y acreditación nacionales o en sociedades creadas al amparo de la Ley 27.984, de 26 de julio, sobre reconversión y reindustrialización. Disposición final 16. Entrada en vigor. La presente ley entrará en vigor a los 4 meses de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. No obstante, la letra A, del apartado 4 del artículo 159 y la letra D, del apartado 2 del artículo 32, lo harán a los 10 meses de la citada publicación, y los artículos 328 a 334, así como la disposición final 10, que lo harán al día siguiente de la referida publicación. Boletín Oficial del Estado. Legislación consolidada. Página 249. El tercer párrafo del apartado 1 del artículo 150 entrará en vigor en el momento en que lo haga la disposición reglamentaria a la que se refiere el mismo. Por tanto, mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta ley. Madrid, 8 de noviembre de 2017. Felipe R. El presidente del Gobierno. Mariano Rajoy Brey. Anexo 1. Trabajos contemplados en el artículo 13. En caso de diferentes interpretaciones entre CPV y NACE, se aplicará la nomenclatura CPV. NACE R.2, 1. Sección F. Construcción Código CPV. División Grupo Clase Descripción Observaciones. 45 Construcción. Esta división comprende las construcciones nuevas, obras de restauración y reparaciones corrientes. 45 millones. 45,1 Preparación de obras. 45.100.000. 45,11 Demolición de inmuebles.
Movimientos de tierras. Esta clase comprende la demolición y el derribo de edificios y otras estructuras. La limpieza de escombros. Los trabajos de movimiento de tierras, excavación, rellenado y nivelación de emplazamientos de obras. Excavación de zanjas, despeje de rocas, voladuras, etc. La preparación de explotaciones mineras. Obras subterráneas, despeje de montera y otras actividades de preparación de minas. Esta clase comprende también el drenaje de emplazamientos de obras. El drenaje de terrenos agrícolas y forestales. 45.110.000. 45,12 perforaciones y sondeos. Esta clase comprende las perforaciones, sondeos y muestreos con fines de construcción, geofísicos, geológicos u otros. Esta clase no comprende la perforación de pozos de producción de petróleo y gas natural, véase 11.20. La perforación de pozos hidráulicos, véase 45.25. La excavación de pozos de minas, véase 45.25. La prospección de yacimientos de petróleo y gas natural y los estudios geofísicos, geológicos o sísmicos, véase 74.20. 45.120.000. 45,2. Construcción general de inmuebles y obras de ingeniería civil. 45.200.000. 45,21. Construcción general de edificios y obras singulares de ingeniería civil, puentes, túneles, etc. Esta clase comprende la construcción de todo tipo de edificios, la construcción de obras de ingeniería civil, puentes, incluidos los de carreteras elevadas, viaductos, túneles y pasos subterráneos, redes de energía, comunicación y conducción de larga distancia, instalaciones urbanas de tuberías, redes de energía y de comunicaciones, obras urbanas anejas, el montaje in situ de construcciones prefabricadas. Esta clase no comprende los servicios relacionados con la extracción de gas y de petróleo, véase 11.20. El montaje de construcciones prefabricadas completas a partir de piezas de producción propia que no sean de hormigón, véanse las divisiones 20, 26 y 28. La construcción de equipamientos de estadios, piscinas, gimnasios, pistas de tenis, campos de golf y otras instalaciones deportivas, excluidos sus edificios, véase 45.23. Las instalaciones de edificios y obras, véase 45.3. El acabado de edificios y obras, véase 45.4. Las actividades de arquitectura e ingeniería, véase 74.20. La dirección de obras de construcción, véase 74.20. 45.210.000. Excepto 45.213.316. 45.220.000. 45.231.000. 45.232.000. 45,22 Construcción de cubiertas y estructuras de cerramiento. Esta clase comprende la construcción de tejados, la cubierta de tejados, la impermeabilización de edificios y balcones. 45.261.000. Boletín Oficial del Estado. Legislación consolidada. Página 250. NACR.2, 1. Sección F. Construcción Código CPV. División Grupo Clase Descripción Observaciones. 45,23. Construcción de autopistas, carreteras, campos de aterrizaje, vías férreas y centros deportivos. Esta clase comprende la construcción de autopistas, calles, carreteras y otras vías de circulación de vehículos y peatones. La construcción de vías férreas. La construcción de pistas de aterrizaje. La construcción de equipamientos de estadios, piscinas, gimnasios, pistas de tenis, campos de golf y otras instalaciones deportivas, excluidos sus edificios. La pintura de señales en carreteras y aparcamientos. Esta clase no comprende
El movimiento de tierras previo, véase 45.11. 45.212.212 y da 03. 45.230.000. Excepto 45.231.000. 45.232.000. 45.234.115. 45,24 obras hidráulicas. Esta clase comprende la construcción de vías navegables, instalaciones portuarias y fluviales, puertos deportivos, esclusas, etc. Presas y diques. Dragados. Obras subterráneas. 45.240.000. 45,25. Otros trabajos de construcción especializados. Esta clase comprende las actividades de construcción que se especialicen en un aspecto común a diferentes tipos de estructura y que requieran aptitudes o materiales específicos. Obras de cimentación, incluida la hinca de pilotes. Construcción y perforación de pozos hidráulicos, excavación de pozos de minas. Montaje de piezas de acero que no sean de producción propia. Curvado del acero. Colocación de ladrillos y piedra. Montaje y desmantelamiento de andamios y plataformas de trabajo, incluido su alquiler. Montaje de chimeneas y hornos industriales. Esta clase no comprende el alquiler de andamios sin montaje ni desmantelamiento, véase 71.32. 45.250.000. 45.262.000. 45,3 instalación de edificios y obras. 45.300.000. 45,31 instalación eléctrica. Esta clase comprende la instalación en edificios y otras obras de construcción de cables y material eléctrico. Sistemas de telecomunicación. Instalaciones de calefacción eléctrica. Antenas de viviendas. Alarmas contra incendios. Sistemas de alarma de protección contra robos. Ascensores y escaleras mecánicas. Pararrayos, etc. 45.213.316. 45.310.000. Excepto 45.316.000. 45,32 trabajos de aislamiento. Esta clase comprende la instalación en edificios y otras obras de construcción de aislamiento térmico, acústico o antivibratorio. Esta clase no comprende la impermeabilización de edificios y balcones, véase 45.22. 45.320.000. 45,33 fontanería. Esta clase comprende la instalación en edificios y otras obras de construcción de fontanería y sanitarios. Aparatos de gas. Aparatos y conducciones de calefacción, ventilación, refrigeración o aire acondicionado. La instalación de extintores automáticos de incendios. Esta clase no comprende la instalación y reparación de instalaciones de calefacción eléctrica, véase 45.31. 45.330.000. 45,34 otras instalaciones de edificios y obras. Esta clase comprende la instalación de sistemas de iluminación y señalización de carreteras, puertos y aeropuertos. La instalación en edificios y otras obras de construcción de aparatos y dispositivos no clasificados en otra parte. 45.234.115. 45.316.000. 45.340.000. 45,4 acabado de edificios y obras. 45.400.000. 45,41 revocamiento. Esta clase comprende la aplicación, en edificios y otras obras de construcción, de yeso y estuco interior y exterior, incluidos los materiales de listado correspondientes. 45.410.000. 45,42 instalaciones de carpintería. Esta clase comprende la instalación de puertas, ventanas y marcos,
cocinas equipadas, escaleras, mobiliario de trabajo y similares de madera u otros materiales, que no sean de producción propia. Acabados interiores, como techos, revestimientos de madera para paredes, tabiques móviles, etc. Esta clase no comprende los revestimientos de parqué y otras maderas para suelos, véase 45.43. 45.420.000. 45,43 revestimiento de suelos y paredes. Esta clase comprende la colocación en edificios y otras obras de construcción de revestimientos de cerámica, hormigón o piedra tallada para paredes y suelos. Revestimientos de parqué y otras maderas para suelos y revestimientos de moqueta y linóleo para suelos. Incluidos el caucho o los materiales plásticos. Revestimientos de terrazo, mármol, granito o pizarra para paredes y suelos. Papeles pintados. 45.430.000. 45,44 pintura y acristalamiento. Esta clase comprende la pintura interior y exterior de edificios. La pintura de obras de ingeniería civil. La instalación de cristales, espejos, etc. Esta clase no comprende la instalación de ventanas, véase 45.42. 45.440.000. Boletín Oficial del Estado. Legislación consolidada. Página 251.